Se nos da que f de x igual el integral de 2t al tercero menos t de 1 a 3x, y se pide que encuentre f' de x y f' de 1. Así que podemos integrar para encontrar f de x y entonces encuentre el derivado para encontrar f' de x, pero también podemos aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo expresado a continuación, donde si f es continuo en un intervalo abierto que contiene una constante, entonces para cada x en el intervalo el derivado con respecto a x de la integral de f of t de ax igual f de x. Una pareja de avisos aquí. Nuestro límite inferior de integración es la constante, el límite superior de integración es solo x, la misma variable en la que estamos encontrando derivados. Con respecto a para encontrar el derivado de la integral simplemente sustituimos x por t tan mirando nuestro problema. Si f de x es igual a esta integral, entonces podemos decir que f' de x sería igual al derivado con respecto a x de nuestro integral dado. Pero si comparamos este integral con el integral en el teorema tenemos un problema ligero. Aviso, aquí el límite superior de integración es solo x y aquí es 3x. Esto significa aplicar este teorema. Debemos realizar una sustitución y utilizar la regla de cadena para encontrar f' de x. Y necesitamos una variable aquí con un coeficiente de 1, que significa si dejamos u igual 3x. También podemos decir que no f' de x, pero f' de u sería igual al derivado con respecto a u del integral de 1 a u de nuestra función f de t. From 1 to u of our function f of t. Así que ahora podemos aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo para encontrar f' de u, o de f a u. Pero desde que nuestro objetivo es encontrar f' de x usando la regla de cadena, debemos reconocer que f' de x igual f' de u x u', o df de u x dux. Así que dejamos u igual 3x, aviso que dux, o u', solo sería 3. Así que aplica el segundo teorema fundamental del cálculo. Para encontrar f' de u, sustituimos u por t, que significa f' de u, o df de u igual 2 u al tercero, u. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar f' de x, f' de x igual du, o f' de u, que es 2 u al tercero. Ux dux, que es 3. Esto nos daría 6 u al tercero, 3u. Pero, por supuesto, queremos f' de x en términos de x, así que ahora sustituiremos 3x por u. Así tenemos 6 por 3x al tercero, 3 por 3x. Bien, esto sería 27x cubado x6. 162x al tercero, 9x. Otra vez, esto es f' de x. Y, por tanto, f' de 1 sustituiremos 1 por x, por lo tanto sería 162, 9, que es igual a 153. Así que el beneficio de usar este teorema es que podemos encontrar este derivado sin realmente encontrar este integral. Pero porque podemos integrar esto, vamos adelante y compruebe esto encontrando nuestro integral, o f de x, y luego diferenciando para verificar f' de x. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Para hacer esto, encontraremos primero la función antiderivativa, que sería 2x t al cuarto dividido por 4, t al segundo dividido por 2. Vamos adelante y simplifique primero. Esto sería 1 2t al cuarto, 1 2t cuadrado. Y ahora evaluaremos esto primero en 3x y luego en 1. Así cuando t igual 3x tendremos 1 2 por 3x al cuarto menos 1 2 por 3x al segundo, y luego tendremos
la cantidad 1 2 por 1 al cuarto. Menos 1 2 por 1 al segundo. Aquí vamos a tener 81x al cuarto x1 2, 81 dividido por 2x al cuarto. Aquí tendremos 9x cuadrados x1 2, so menos 9 2x cuadrados. Aquí tendremos, la cantidad 1 2, 1 2, que solo sería 0. Entonces, aquí está f de x, y ahora podemos encontrar f' de x. Así tenemos 81 divididos por 2 por 4x al tercero, 9 2 por 2x. Vamos adelante y simplifique. Factor común de 2 aquí, y un factor común de 2 aquí. Así que esto sería 162x al tercero, 9x. Y esto es lo mismo que encontramos para f' de x usando el segundo teorema fundamental del cálculo. Normalmente no haría esto de ambas formas, pero es una buena manera de verificar nuestro trabajo. Aviso como f' of x es lo mismo que tenemos aquí. La ventaja de utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo es que incluso si no podemos integrar este integral, todavía podemos encontrar el derivado del integral que utiliza este teorema. Espero que esto te haya resultado útil.